Veíamos desde el año pasado este efecto inflacionario a nivel mundial que ha afectado también a nuestra economía y que incluso hasta mayo, que fue quizás abril-mayo, el pico más elevado de la inflación por cuanto parte de la canasta familiar depende también de las importaciones, más aún del comportamiento de los precios, en el caso del trigo, el maíz, los combustibles. Ese incremento de precios a nivel internacional afectó enormemente la economía de los peruanos de a pie, ¿no? Sin embargo, estamos viendo por lo menos una tendencia en que se está disminuyendo los precios por cuando ya no tenemos ese componente importado, si se puede decir. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecer a Exitosa te escucha, y en especial a tu persona, Katiuska, y en el espacio de Economía Popular. Como bien has mencionado, sí, para ser objetivos y en los pocos minutos que contamos en tu espacio, veíamos desde el año pasado este efecto inflacionario a nivel mundial que ha afectado también a nuestra economía y que incluso hasta mayo, que fue quizás abril-mayo, el pico más elevado de la inflación por cuanto parte de la canasta familiar depende también de las importaciones, más aún del comportamiento de los precios, en el caso del trigo, el maíz, los combustibles. Ese incremento de precios a nivel internacional afectó enormemente la economía de los peruanos de a pie, ¿no? Sin embargo, estamos viendo por lo menos una tendencia en que se está disminuyendo los precios por cuando ya no tenemos ese componente importado, si se puede decir. ¿Por qué? Porque los combustibles a nivel internacional están bajando. Quizás no se siente en el país, en el Perú, porque quizás en otro momento podemos hablar. Lamentablemente, ese margen que le llamamos el margen de refinación no se siente todavía aquí en el Perú, ¿no? Esa disminución de precios internacionales. Esperamos que también se dé en los próximos meses, incluso desde el mes de agosto, ya una disminución por lo menos lenta, pero sí lo vamos a ver en los combustibles, como lo que estamos viendo también en algunos productos de la canasta familiar, como son los huevos, el tema también de algunos productos de consumo masivos, ¿no? Que ya se está viendo la reducción. ¿Cuál es el tema? De que sí somos conscientes que este efecto inflacionario lo vamos a tener hasta final de año. Y posiblemente el otro año vamos a seguir disminuyendo, pero indudablemente no vamos a estar en el rango, ¿no?, meta de la inflación, que tú sabes que históricamente por tener buenos indicadores macroeconómicos y el buen manejo, ¿no?, de la economía, por lo menos en ese aspecto, estábamos por debajo del 3% de la inflación, entre 1 y 3%. Quizás lo vamos a lograr posiblemente el año 25 o 26, que es, digamos, que está proyectado, de acuerdo, si es que seguimos, ¿no?, con esa disciplina fiscal y también que es importante, y lo hemos hablado, Katiuska, es de incrementar, ¿no?, en lo posible las exportaciones, llámese tradicionales y no tradicionales. Señor Castro. Porque eso también favorece, ¿no?, también para el tema de la fijación del tipo de cambio, y hay que tener en cuenta que el efecto inflacionario a nivel mundial ha sido también porque se ha elevado, ¿no?, como para control de la inflación, ¿no?, las tasas de referencia. Pues cuando incrementamos la tasa de referencia también puede afectar el crecimiento económico, como lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Así o sea, es. No es un tema aislado, indudablemente. Gracias también por decirlo, ¿no? Porque si tenemos un problema aquí los ciudadanos de a pie, no es enteramente culpa del gobierno, sino son estos factores internacionales. Salimos de una pandemia que nos ha causado el COVID-19 y salimos de esta guerra entre Rusia y Ucrania y un efecto inflacionario. A ver, sin embargo, el gobierno, de la mano con el Congreso, han tomado algunas medidas para que el ciudadano de a pie, no quiero hablar ahora de macroeconomía, sino de lo que vive todos los días la persona que va al mercado y que trabaja como taxista o que toma un bus, un colectivo. Se exoneró el impuesto selectivo al consumo y se exoneró el IGB. Lo que dijo el presidente Pedro Castillo es que no había funcionado por la mala praxis de los empresarios, porque ellos habían nuevamente tomado esa cadena productiva y no habían respetado esa disminución.
¿Cuál es la realidad? Por favor, señor Castro. En el caso de la exoneración de impuestos de estos 5 productos de la canasta familiar, es el desconocimiento y posiblemente no es su especialidad, ¿no? El tema económico del presidente de la República, pero no habían estudiado toda la cadena de que se producen estos alimentos, ¿no? En el caso si es que se producen en el país o que son importados, hasta la distribución final. Acuérdate que en nuestro país la distribución de alimentos en la práctica es casi en su mayoría informal. Nos preguntamos, cuando vamos al mercado del barrio, ¿nos emiten boletas o facturas? No nos emiten. Cuando compramos un kilo de papas o un kilo de arroz, ¿no? Un kilo de azúcar, por citar, ¿no? Como ejemplo. Entonces, igual ha pasado también en el tema de los combustibles. Catiuca, todos pedimos, cuando vamos al grifo, le pedimos factura, boleta al grifo. No le pedimos. Entonces, el Colegio de Economistas de Lima se pronunció en su oportunidad cuando se estaba hablando de estas exoneraciones, que no era el mecanismo más adecuado para beneficiar al que realmente necesita un subsidio o en todo caso una transferencia directa para aliviar este incremento alto de los precios, ¿no? Sobre todo si hablamos de la canasta familiar. Y ahora recién están pensando, estamos en agosto, Katiuska, en entregar un bono que en primer lugar no se sabe a cuántos van a beneficiar y en segundo lugar qué monto va a tener este bono. Si va a ser un bono por mes, un bono total, ¿no? Por familia, no se tienen los criterios exactos de cuántos van a ser los beneficiarios. Y en buena hora que se dé, si es que hay caja también fiscal, ¿no? Para ese fin. Pero lo más importante también hay que ser responsable que ha habido una falta de planificación en la producción agraria. Y ahí no se salva el gobierno. No es posible que estemos en agosto y no sepamos importar fertilizantes. Usted lo ha ¿de dicho. qué hablamos? Entonces, ahí ha habido también una falta de previsión y de planificación de que hemos podido aliviar con mayor oferta alimentaria, ¿no? Y indudablemente hubiera tenido un efecto mucho más efectivo para que no suban los precios en una serie de productos. Y en segundo lugar, lo más importante, sabemos que el sector agrario es uno de los sectores más dinámicos para crear empleo al corto plazo. Y no hemos aprovechado esa oportunidad también. Qué importante. Yo he hablado con usted por mucho tiempo, he hablado con expertos y todos de forma unánime me han dicho focalizar. Katiuska, estas medidas alcanzan a todos. Quizás tú puedes pagar ese sobreprecio porque tienes tu trabajito estable, pero las ollas comunes no lo pueden pagar. Entonces la solución en el tema, por ejemplo, el balón de gas, el FICE, ¿no? Se vale para que ellos puedan pagar menos con el balón de gas. Igual con los combustibles, igual también como usted menciona con los bonos, pero parece que recién nos están escuchando, bueno, a ustedes que son los expertos. En el tema de la inversión privada, el presidente Pedro Castillo decía yo que nos dio cifras maravillosas y uno decía, eso es aquí en el Perú porque lo que yo veo todos los días rumbo al trabajo es mucha pobreza, es mucha necesidad. Exitosa. Entonces, el presidente se ha invitado a la empresa privada, pero yo le hago a usted esta consulta. ¿Cuántos empresarios de fuera han venido a poner su plata aquí, en nuestro país? Esa cifra no la ha dado. Es más, habla de un monto de propiciar una inversión de 44.000 millones, cifra que lo manejó en algún momento el primer ministro de este gobierno, Franque, ¿no? Pedro Franque. Pero más allá de la buena voluntad que tuvo Pedro, no se ha propiciado el clima para la inversión. En primer lugar, seguimos en una gran incertidumbre, no solamente por el ruido político, sino también que no se haya resuelto los conflictos sociales. El Perú necesita de la minería y lo que se requiere en estos momentos es un mínimo de condiciones, en primer lugar, de confianza, liderazgo para el desarrollo y que esa alianza estratégica de la inversión privada con el Estado puedan destrabar esos grandes proyectos mineros que sí necesita actualmente el país. En buena hora que también asuma retos de país estas empresas mineras para no contaminar y en lo posible también, ¿por qué no?,
ver estos planes de inversión y con mayor innovación tecnológica de darle mayor valor agregado a nuestros productos de exportación tradicional, ¿no? Y eso es válido porque lo hacen otros países, lo hace Chile, por decir como ejemplo. Y creo que también estamos desperdiciando oportunidades por los, si bien cierto, ha entrado digamos, a una disminución de precios, pero hemos estado en los mejores momentos de los precios con el cobre, ¿no? Y de otros minerales, incluyendo el oro, y no hemos aprovechado esa oportunidad. Creo que ahí estamos desperdiciando oportunidades de desarrollo del país y cómo a través de la minería podemos también compensar el desarrollo de otras actividades económicas en lo posible. No estamos aprovechando el buen momento de la pesca y de la agroexportación. El Perú, si, digamos, apostaríamos por una mayor innovación tecnológica, compromiso del Estado, el sector privado, podríamos conquistar mercados que no lo hacemos. ¿Por qué? Por dos condiciones, Katiuska: por la calidad de los productos, ¿no? Y por las condiciones fitosanitarias que nos exigen como mercados tanto de países europeos, Estados Unidos y Canadá, por citar algunos de ellos. Imagínate todo el empleo que se podría generar en los próximos años si habría esa ruta mínima de consenso para el desarrollo económico-social del país. Porque lo que requiere el peruano de a pie es empleo. Ahí no hay discusión, ahí tenemos que ponernos de acuerdo todos. Completamente y es la mejor de acuerdo forma de darle con usted. bienestar a la población, con empleo. Más allá de las buenas, digamos, bondades que puedan tener algunos programas sociales, ¿no? Que en buena hora existan, ¿no? Así es. A ver, quiero cerrar con esta pregunta, y yo sé que mueve masas y mueve emociones. Renegociación de los contratos. Yo le hablo de forma personal. A mí me indigna mucho, me cala, me hierve la sangre cuando vendemos, como usted lo ha dicho, de forma muy consciente, vendemos materia prima y, no sé, por ejemplo, pues le vendemos materia prima a Chile y Chile nos vende 3, 4 veces más caro el producto terminado. Ha pasado incluso, me lo decía un experto, ex trabajador de El Midagri, con la planta de fosfato. Nosotros le hemos cedido a esta empresa estadounidense esta planta y Estados Unidos nos vende carísimo la urea. Entonces, ¿es el momento ahora de renegociar contratos? Creo que dentro de lo que está establecido, a mí no me gusta, por decirte, algunos artículos del régimen económico. Yo creo que los contratos ley tuvieron su momento porque había una débil institucionalidad en los años 90, pero creo que hay que revisar algunos artículos del régimen económico, no solo para realmente establecer una economía social de mercado. ¿Por qué no tenemos una economía social de mercado, Katiuska? Porque no tenemos un Estado que también sirva para establecer una economía social de mercado. Es decir, ¿cómo funciona una economía social de mercado? Cuando existe un Estado que planifique, que ponga orden, que tenga instituciones tutelares de que supervisen, fiscalicen a esa inversión privada para que no abusen o puedan tener una situación de dominio o de privilegio en el mercado. Y no lo hacemos, pues lamentablemente no lo hemos hecho. Hemos tenido empresas incluso privatizadas por empresas públicas que han tenido incluso hasta situación de monopolio. Abuso. Sin ir muy lejos, acuérdense de los años 90, la Telefónica, ¿no? Señor Castro, ahora sí cierro con esa pregunta. La verdad que es un tema bien interesante para tirarnos, digamos, 3 horas de programa. Solamente para aclarar, Katiuska, que eso no es estatizar. Yo no creo en la estatización porque eso nos trajo muchos problemas en el pasado. Correcto. Cuando hay mayor oferta, vamos a tener mejores precios. Efectivamente. Incluso en los servicios públicos. Efectivamente. Bueno, para esta renegociación, con todo lo que hemos hablado, ¿se requiere cambiar la Carta Magna o simplemente unas reformas en el capítulo económico? Toda constitución es revisable, pero hay que hacerlo por los mecanismos constitucionales. Yo me pregunto, si queremos revisar la Constitución, incluso hasta el régimen económico, deberían de convocar a todos los actores claves. Creo que no está solamente en la potestad de que lo vean los congresistas. Creo que ahí también adolece de capacidades y creo que deben llamar tanto a la academia, a los colegios profesionales y incluso al sector privado y a las organizaciones gremiales de los trabajadores. Si no sabemos concertar, no sabemos dialogar,
creo que no estamos en el momento adecuado de cambiar la Constitución. Usted ha dicho una palabra clave. Gracias, Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas de Lima, por su postura tan técnica y equilibrada, que es lo que se quiere en este programa. Muy buenas noches.